y estamos en comunicación telefónica con Miguel Rodríguez Villafañe. Julio Miguel o Miguel Julio, él después nos dirá, doctor en Derecho, en Ciencias Sociales, ex juez federal de Córdoba, periodista, entre otras cuestiones, a quien le damos la bienvenida. Hola Miguel, muchas gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Claudio Bevilacqua lo saluda. Qué lujo escucharte, Claudio. Me llamo Miguel Julio. Miguel Julio. Bueno, sí, así es. Bueno, gracias por atendernos y darnos estos minutos. No, es un gusto. Bueno, venimos observando de hace tiempo ya su participación en la autoconvocatoria por la investigación y el no pago de la deuda externa, además de otras cuestiones que usted va exponiendo. Anda dando vuelta un video suyo por ahí en las redes, que le decimos a los oyentes y a las oyentes que lo quieran ver, que lo busquen, que es muy interesante, donde usted expone distintas causas que nos vienen pasando ahora en estos tiempos en el país, ¿no? Pero para centrarnos de entrada solamente en la manifestación que se viene el día 4, una nueva movilización en contra de la decisión del gobierno de acordar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué nos puede contar de eso? Antes que nada, acá no estamos ante un gobierno que es caprichoso y que aleatoriamente dice algo. Estamos ante la necesidad, primero, de que no nos obliguen a pagar deuda que no está claro. Fíjese, cualquier ciudadano, si el banco lo llama para que dice que le debe, va y dice, oiga, dígame, a ver, ¿cómo le debo? ¿Por qué le debo? Y después le damos cómo se paga. Acá no hay ninguna explicación. Y fíjese que por lo que uno sabe por los diarios, se está discutiendo solo que no nos cobren una sobretasa. Ya de por sí la tasa del 1%, que uno ve un 1% parece poco, pero los montos que están en juego son millones de dólares, y que no nos lleven al 3%. O sea, estamos peleando, no que no nos cobren, porque no debería ser así que nos cobren, no estamos ni siquiera analizando quiénes son los responsables de eso, en todo caso, para que asuman esa deuda, sino que a su vez estamos pidiendo que no nos pongan una sobretasa, o sea, como si fuera una multa o una condena extra, cuando en el mundo se está pidiendo a su vez que se analice. Acá, no es que somos un país con tumbas, estamos viviendo una pandemia. Y acá lo interesante es tener en cuenta que el Fondo Monetario y esos sectores pareciera que están en otro mundo, nos exigen como si nosotros fuéramos unos irresponsables que no hemos cumplido. Entonces nosotros venimos diciendo, señor, primero, acá hay que parar el pago de la deuda, tenemos que analizar cuáles si son deudas adecuadas, si no, y en todo caso determinar responsables, saber quién son los que se han beneficiado, etcétera, y después ver qué se paga y cómo se paga. Acá no es cuestión de ponernos en la postura de que nos hacen creer que somos unos incumplidores tremendos. De cualquier forma, y tal vez este es el tema más interesante también para analizar ahora, el sistema de las deudas públicas tiene una dinámica tramposa. Sí. Porque por un lado, los grandes financistas y estos éticos del mundo dicen, señor, el Estado tiene que ser transparente y no corrupto, con lo cual, ¿quién podría discrepar en buena hora? Pero al momento de las transacciones que nos arrodillan ante el futuro, ante la lógica usuraria, resulta que todos esos contratos tienen cláusulas de secretismo, o sea, que no se pueden dar a conocer. Y además tiene cláusulas de impunidad, porque todos los que intervienen tienen impunidad penal, civil, de todo tipo, e incluso eso potencia la intervención estatal. En todo caso, que los funcionarios que intervienen también se les garantiza impunidad. Claro. Ya de por sí, eso es una contradicción cruel, pero el tema sigue así. El mismo sistema que se baja la vestidura, que este es un país que es corrupto, etcétera, etcétera, organiza, digamos, el camino de la utilización de la plata corrupta. Fíjese que hay un tema, algún día merecerá otro programa analizar lo que yo llamo la colonización semántica. Habilita los mal llamados paraísos fiscales. Usted dice paraíso, se imagina a Adán y Eva comiendo manzanas en medio de cosas, y no tiene nada de paraíso. Eso es Alibaba y los 40 ladrones, son cuevas de corrupción. O sea, nada de paraíso,
y que a su vez se te alimenta el sistema de corrupción, porque blanqueo de dinero sucio, de evasiones fiscales, del narcotráfico, de las mafias, Sí. pero se le instrumenta el sistema cruel de esta política económica financiera, porque esos sectores prácticamente no dan tampoco intereses, sino guarida de dinero, pero a su vez tienen una plata barata para luego seguir usándola y arrodillando a los pueblos. Claro. Y fíjese, los países que se hacen los muy éticos, por ejemplo Estados Unidos, que nos exige el cumplimiento de una actitud moral, tiene cuotas fiscales en Delaware, Wisconsin, Nevada, Florida, Alaska, Tennessee, Texas, New Hampshire, Washington, Wyoming, Dakota del Sur e Isla Virgen, Estados Unidos, por decirle alguna. Entonces, ¿sí que me viene a decir a mí, eticidades, si usted es parte del que hace al giro del negociado de los sucios? Por otro lado, y para mayor dolor, se nos obliga a someternos a tribunales administrativos organizados por los propios prestamistas, como es el caso del CIADI. CIADI significa Convenio Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados nacionales y otros estados. O resignar nuestro Poder Judicial a tribunales extranjeros. Acuérdense cuando el juez Tomás Griesa nos hizo arrodillar como país ante el Fondo WITE y requerimientos abusivos. Sí. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional tiene más inmunidades que un país soberano. De acuerdo a su constitución, sus funcionarios gozan de inmunidad respecto de todos los instrumentos que suscriben, y además su archivo no se puede acceder ni con medida judicial, por lo cual resulta extremadamente difícil demostrar con qué criterio se otorgan los créditos, porque nosotros, una cosa que estamos diciendo como país, ¿cuál fue la razón por la cual le entregó al gobierno de Macri 54.000 millones sin saber mínimamente cómo lo iba a respaldar, en base a qué? Claro, totalmente. Ahora, sin embargo, los países que deberían tener inmunidad soberana no la tiene la presión por las deudas, porque el Fondo Monetario viene, inspecciona, controla. Resulta que aparece ser un superpoder de entre los superpoderes, o sea, se puede dar el lujo de meterse a la casa y verlo a usted en ropa interior antes de irse a bañar, pero usted no puede ni siquiera tocar el timbre, el Fondo Monetario sí que no lo deja. Claro. Miguel, sí. Con todo esto que usted nos está diciendo, que nosotros venimos desarrollando y tratando de que la gente escuche para sacar conclusiones, ¿no? Digo, ¿qué tan lejos o tan cerca estamos a nivel político de tomar conciencia de esto? Porque evidentemente los políticos argentinos o no llegaron a o no rindieron una materia, les falta una materia, o no se dan cuenta, o son cómplices directos de esto que nos está pasando con la deuda. Yo diría que hay un poco de todo. Yo vengo sosteniendo que en el país el único partido político que ha tenido perdurabilidad en el tiempo y constancia es el que podemos llamar el partido de la deuda. Nació con el préstamo Garín Poder, sí, y ha llegado con personeros en todos los partidos políticos, de izquierda, de derecha, de centro, militar, de golpe de Estado. Siempre ha habido representantes de estos sectores para operar el tema. Pero digo aún más, no hay tiempo. ¿Por qué? Porque está urgido. Yo acabo de sostener un poco en el video y en otro ámbito que encima tenemos un poder judicial colonizado. Claro. Vamos a venir a reclamar al poder judicial en Argentina. ¿A qué poder judicial? El formateado por el nortecentrismo y el poder financiero usurario. Este poder judicial que directamente se lo zanatea y se lo pone en los altares, digamos, en universidades norteamericanas y europeas, pero al solo efecto de que cumplan la función de defender el sistema. Mire, nunca la ilegalidad de la deuda externa ha estado más transparentada. Mire, a mí, una de las cosas que a mí me deja muy mal, fíjese que el juez Jorge Ballestero dictó un fallo por iniciativa de Alejandro Olmo, para el cual se tomó 18 años respecto de la deuda adquirida por el proceso militar entre 1976 y 1983. 18 años. Falló en el año 2000. Pero lo grave de la moraleja
es que este fallo que lo demoró el juez 18 años, dice claramente que se cometieron 477 delitos. Ahora bien, delitos que dice que los cometió el ministro de Economía, José Alfredo Martínez Vidó, y su equipo. Pero la moraleja deprimente fue que, no obstante demostrarse su culpabilidad, se lo sobreselló por prescripción. O sea, esta justicia tardía e ineficiente te dice: mire, señor, al pueblo argentino me tomé 18 años, comprobé 477 delitos, pero al culpable, bueno, por supuesto le eximo de problemática porque ha prescrito. Claro, pero encima la particularidad que tiene con respecto a como usted lo está diciendo es que el juez Ballesteros tampoco sentenció, digamos, sino que mandó la carpeta del Congreso como para decir, bueno, que el Congreso decida, investigue, ¿no? Digamos, tampoco tomó medidas más allá de salvar a algunos, no metió precio a nadie. Indudablemente, pero además sí sentenció, porque lo sobreselló Martínez Dios. Ah, sí, sí. Después que dijo todo eso, te dije, sí, mire, recontra culpable, 477 delitos, y después, ¿qué hizo? Lo sobreselló. Ahora, la trampa ha cerrado como nunca. Y comento este detalle. Si algún juez o jueza del país, acuérdense, el país tiene más o menos 5.000 jueces y jueces de todas las instancias, tuviera la valentía, en base a derechos humanos, de actuar conforme lo que mandan los derechos humanos, que son básicos, el sistema no lo conmueve, porque tarde o temprano llega a la Corte. Y resulta que en estos días el vicepresidente del tribunal, Carlos Rosencrantz, que nosotros sabemos que junto con el presidente Rosati fueron nombrados por iniciativa nada menos que de Pepín Rodríguez Simón, y nombrado por Macri inconstitucionalmente, Rosencrantz informó que a partir de este momento va a intervenir en la causa de los clientes ligados a su estudio jurídico. Hasta hace poco, sin expediente de la empresa llegado a su estudio de abogado, no intervenía. Te digo las empresas: Cablevisión, Grupo Clarín, La Nación, La Rural, McDonald's, Quilmes, Claro, y escucha esta, y el Fondo de Inversión Pegasus. Este fondo, entre sus componentes está el fondo Merrill Lynch, propio del fondo buitre. Claro. Ahora bien, él le avisa a la Corte y al país que él no se va a apartar. Ahora bien, entre las cosas que tiene para resolver la Corte está la constitucionalidad o no del decreto del Gobierno Nacional 690 del año pasado, que ha sido una de las cosas más importantes que se dictó desde el punto de vista de los derechos humanos, porque indudablemente el servicio de Internet es un servicio público, y ya lo han dicho pactos internacionales, etcétera. Pero no solamente el servicio público, sino que a su vez se potenciaba en un momento en el que no tiene Internet, no accedía ni siquiera a la escuela, ni a la recreación, ni nada. Eso, por las grandes empresas, fue apelado, y nuestro Poder Judicial formateado hizo lugar a la apelación. Está dependiendo que falle la Corte. Ahora bien, tan es que reconocemos ante el mundo, y eso es lo doloroso, que no confiamos en nuestro Poder Judicial, que era un accionar que lo respeto, y que a su vez la Defensoría del Público siempre ha sido un lugar que ha tratado de estar a todas las circunstancias. La Defensoría del Público de Argentina, un organismo nuestro, ha acudido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que este organismo manifieste si este decreto es constitucional o no. O sea, tenemos que ir a la ONU para que nos diga lo que la Corte Suprema todavía ni siquiera resuelve. Claro, totalmente. Miguel, claro, una situación gravísima, ¿no? Claro que total gravísima. Miguel, le quiero pasar la palabra a mi compañero de piso, Claudio Gallo, que nos está escuchando atentamente y le quiere hacer algunas preguntas. ¿Cómo no? Hola, doctor, ¿cómo está? Claro, un gusto escucharlo. Buenos días. Buenos días. Yo quisiera hacerle un par de preguntitas nada más. A ver, sí. La primera es la siguiente. Tomando en cuenta que tanto para usted como para nosotros, como para numerosos compañeros y compañeras en nuestro país, el tema de la deuda externa es una estafa flagrante.
Así es. ¿Existe alguna figura jurídica en el Código Penal en la que pueda encuadrarse este delito? Por supuesto que la hay, pero empecemos del principio. Primero, tenemos que tomar conciencia social, porque acá si no lo militamos a esto, el tema no va a cambiar. Acá tenemos que volver al pueblo, que cuando la Corte Suprema sacó un fallo en donde le hacía valer 2 días de detención por cada día de detención a los graves violadores de derechos humanos, el pueblo salió a la calle y en 24 horas cambió la sentencia de la Corte, esta Corte, y la Cámara y el Congreso cambió la ley. Cuando vieron que esto estaba incardinado, ahora nosotros estamos viendo que Macri puede un programa como el que ha ido del almuerzo Víctor Legrand y decir que para él la deuda la hubiera solucionado en un mes. No dice de qué manera, de qué forma, cómo se pagaba, quién lo pagaba. Nunca ha dado explicación de sus fondos en paraísos fiscales. En Pandora ahora han saltado un montón de paraísos fiscales en donde dinero de Macri y su grupo ya estaban en los Panama Papers. La Corte tiene que resolver la inconstitucionalidad del decreto que dictó Macri para favorecer a su familia, cuando la ley que había salido de capital extranjero decía claramente que no cabía para parientes. Todavía no sabemos cuándo estos sectores van a pagar, en el caso de Macri, los 70 millones que debe por el caso Correo. Claro. Entonces, si acá no hay una reacción social con firmeza, no va a pasar nada. Encima, manejan los medios de comunicación. Fíjese, una cosa que yo estoy diciendo. En este momento, como nunca, no solamente existe discurso único, sino monopolio del discurso único. Fíjese que hay un doble discurso único. El discurso único y el monopolio del discurso único. Ni siquiera hay competencia entre los discursos únicos. Y lo están manejando grupos, entre los cuales está el grupo Clarín, que tiene, usted puede concebir que acá en Córdoba, la propuesta del referente, que Luis Juez, lo único que dice, vamos a ir a parar a esto. ¿Parar qué? ¿De qué se oponen? ¿Qué es lo que considera? ¿Cuál es la propuesta? Son protestas sin propuesta. Claro. Protestas sin propuesta, generando en la sociedad decir, vamos a sacar esto. ¿Sobre qué? O sea, para que ellos puedan imponer la no indemnización en caso de despido, para que puedan imponer, ya se está hablando incluso de quitar las vacaciones pagas. Y esto, mientras tanto, al hombre y a la mujer común demuestra que es necesario superar la corrupción. Tampoco explican de qué corrupción, ni habla de la corrupción que es propia de todos estos sectores, que ni siquiera quisieron hacer un aporte los poderosos en medio de una pandemia. Entonces, el tema es complejo, porque ya no depende de verdades, porque ahora se ha vuelto desenmascarado. O sea, hay razones jurídicas, éticas, de todo tipo para revertir, pero uno dice, ¿a dónde voy? A un poder judicial como no va más. A los organismos internacionales están en crisis. Te ve que todavía nos siguen presionando por la sobretasa, como si hubiéramos sido incumplidores en un contexto realmente de pandemia. Entonces, si acá, y este es el momento, en Argentina, regionalmente, no hay una fuerza que revierta esto, y ahora lo que vamos a hacer es nombrar más operadores en el mismo sentido, el tema, porque como nunca está demostrado eso. Usted puede demostrar, como el caso que yo digo, el caso del juez Valletero, se demostró por juicio que quedó firme que se cometieron 477 delitos, entre los cuales quienes se beneficiaban eran empresas como el grupo Macri, como Pérez Compán, etcétera, a los cuales por seguro de cambio todo el país se hizo cargo de la llamada deuda que tenía esa empresa. ¿Y quién dice algo? ¿Por qué no sabemos quiénes son los acreedores? Si los nombres están, fíjese que ahora en la Argentina es interesante, por primera vez están apareciendo quiénes son los que manejan la política de alimentos. Pues tenemos derecho a saberlo. Entonces te manejan el mercado. ¿Quién es el mercado? El mercado tiene nombre.
Claro. Yo quiero saber quiénes son esos del mercado que me está condicionando el alimento todos los días, que me lo están aumentando ilegalmente. Quiero saberlo, quiero que me lo digan. ¿Y por qué no podemos saber quiénes son los que operaron desde bancos, que los tenemos todos los días, operando en contra de la Argentina? Por lo menos para saber como ciudadano, yo por lo menos en ese banco no tengo cuenta, por darle un ejemplo estúpido. O sea, todo es secretismo. Entonces, acá nosotros teníamos que decir, señor, déme la lista de los acreedores. Dígame quiénes son los que se llevaron los dólares afuera del país. Tenemos derecho a saberlo. Claro. Dígame quiénes tienen dólares allí en los la mal llamados paraísos fiscales, en la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Dígamelo, transparentemelo. No. Y encima terminan, digamos, en ese hálito de que, bueno, son los serios, los que quieren cumplir, que a su vez ya piensan que van a ser gobierno dentro de 2 años. No, entonces, claro. entre estos que piensan que van a ser gobierno dentro de 2 años, y algunas cosas que se deberían hacer que no se hacen, es grave. Fíjese que, a su vez, usted sabrá que yo soy un militante y hablé ante la Corte como amicus curiae en favor de la ley de servicio de comunicación audiovisual, que es esencial a los fines de la democratización de la palabra. Pregunto yo, ¿todavía está vigente el 30% del porcentaje de licencia para repartir con la entidad sin fines de lucro? Ni han aparecido esas licencias. Acá se derogaron todas las normas contra los monopolios. ¿Por qué no se dicta un nuevo decreto de necesidad de urgencia similar al que hizo Macri al segundo día que asumió? Claro. Y reflotamos las cláusulas contra los monopolios. Claro. Acá Córdoba está cercado con los monopolios. Sí. Telecom, Personal y Fibertel tienen el 95% del mercado y son una sola empresa para manejar internet en Córdoba. Claro. Y fíjese, estos temas están pendientes en la Corte, porque en la Corte hay un planteo muy interesante en donde en su momento, cuando hubo la fusión de Telecom con Fibertel, se subvaluaron las acciones que teníamos los argentinos en la empresa. Usted dice, ¿cómo los argentinos en la empresa? Sí, porque teníamos las acciones con las cuales se quedó el ANSES luego de la privatización de la FJP. No sé si cierran ahí como el tema. La FJP tenía inversión en muchas compañías. Sí, claro. Bueno, quedó que el ANSES terminó con acciones en muchas empresas. Y resulta que no permitieron que ingresara ahí el organismo estatal que fiscaliza, que es lo que está discutiendo la Corte, porque se la subvaluaron, bajaron obviamente el valor de las acciones, que por otro lado es el capital del ANSES. Entonces viene acá el Fondo Monetario Internacional y dice, señores, acá el problema de Argentina es que hay longevidad en la vida. Parece que tenemos que pedir disculpas a todo el que supere 60 años. Claro. La culpa la tiene el jubilado, que es el mayor gasto. Dice, ¿pero por qué? Pare. ¿Por qué las acciones del ANSES, estos grupos las subvaluaron? ¿Por qué esto está en la Corte y no se ha resuelto? ¿Por qué no analizamos que el problema del pueblo argentino pasa por los intereses usurarios, deuda externa ilegítima? No, la culpa es del pueblo. Y aún más, cuando yo digo de colonización semántica, fíjese, cuando se habla de invertir en salud, dice gastos en salud. Invertir en educación, gastos en educación. Ahora, cuando se trata de pagar los intereses usurarios, ¿qué se dice? Servicios de la deuda. Claro. ¿Cómo es eso? O sea, la inversión que debe ser en un país, la salud y la educación, se lo pone como gasto. Pero los intereses usurarios se lo pone como servicio de la deuda, como si nos dieran un servicio. Totalmente, como la letra chica que no sabemos leer, ¿no? Miguel, usted habló hace un ratito de que hay que tomar conciencia, que la sociedad tiene que tomar conciencia, ¿no? Digo, yo me vengo preguntando hace mucho tiempo si la salida a todo esto que nos pasa y al resultado final que tenemos hoy 2 de noviembre del 2021 como país, con el índice de pobreza muy alto, con la desocupación, con la deuda, con los recursos naturales y estratégicos en manos de los extranjeros, digamos, la salida ¿es parlamentaria?
Mire, ya a esta altura no sé qué decirle porque también... Si no sabe usted qué decirme, yo voy a estar complicado. No, porque ¿cómo se han elegido todos los representantes? ¿Qué quiere que le diga? Yo a lo que voy, primero, tenemos la responsabilidad de que en nuestro pueblo explicarle las cosas, ¿no? Segundo, va a haber que militarla. Tercero, yo digo, es urgente un juicio político a toda la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No podemos seguir condicionados por los intereses extranjeros, haciéndonos arrodillar, discutiendo si nos van a poner 2% más extra como si fueran unos irresponsables de no pagar en medio de una pandemia. Porque parecería que acá los intereses usurarios, no existe la pandemia, es como si dijeran, mire, hubo una inundación, pero a ellos no lo puede tocar ni el zapato de humedecerse. Sí. Pero a su vez, no solamente eso, sino que nos obligan a arrodillarnos con intereses usurarios. Y bueno, si nosotros estamos discutiendo recién eso, imagínense cuál es nuestro futuro. Ahora, ¿quiénes contrajeron esas deudas? Al menos acá en Córdoba, a través de los personeros que tienen el 55% de intencionalidad de voto. Sí. Esto habla de la colonización que se está dando mediáticamente. Y esto es un tema muy delicado. Alguna vez acá se habla de que hay que hacer un pacto, sí señor, pero ¿con qué oposición? Una oposición que cuando vino la pandemia se puso la vacuna y pusieron la denuncia con envenenamiento, porque se ponía esa vacuna a la sazón, fue una vacuna que anduvo muy bien, que es la Sputnik. Después, cuando se quiere tomar una medida, no lo permitían. Y ahora que han dicho que se puede flexibilizar, no, la culpa es del gobierno y por lo tanto la culpa de todos los muertos y tienen que seguir usando barbijo porque el gobierno lo ha liberado. Con una posición así es imposible negociar seriamente. Acá, para negociar seriamente, tiene que negociarse de buena fe, con menos masivo de comunicación, no y ejerciendo el monopolio del discurso único, permitiendo la posibilidad también de existencia de otras voces. Eso es central, para lo cual eso va a haber que militarlo. Y no sé, digo, lo personal, creo que es la clave de eso por el momento. Y creo que hay conciencia en muchos sectores. Bueno, habrá que despertarlo. Por eso que al menos, tal vez, con algo de ingenuidad, pero con certeza en objetivos, tenemos este grupo que insistimos, ahora esta nueva marcha, el 4, por lo menos tratando de generar conciencia, porque en este momento está tan desembosadamente claro de decir cuál es la razón por qué Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte, justo ahora decide que no se va a apartar. ¿Por qué no se apartó antes? En 100 causas no se apartó y ahora no se va a apartar. Y ya se está constituyendo una mayoría casi absoluta entre Rosati, Rosenkrantz y Maqueda. ¿Hasta cuándo vamos a tener un país de rodillas sin seguridad jurídica y con situaciones realmente vergonzosas? No, y aparte está claro que cada vez que asume un gobierno nuevo pone sus jueces, pone su aparato judicial para poder salir adelante con todos los chanchullos que salen adelante siempre, ¿no? Miguel, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por estos minutos. Le queremos recordar a la gente, si usted es tan amable, las condiciones de la marcha del jueves. ¿Cómo son? ¿A qué hora? Bueno, se están organizando ahora, porque también otro problema es que la marcha la vamos a hacer, se va a esclarecer, etcétera, pero estamos en un momento en donde a su vez eso a veces no alcanza, porque el sistema se ha inmunizado ante eso. Dice, señor, ¿cuál es el problema? Es decir, las leyes que hemos organizado son a favor de nuestro, y si en algún momento esa ley nos pudiera perjudicar, tenemos jueces que nos van a ayudar, como los jueces que dictaron medidas cautelares para que no siga el tema de Internet y paralizar los aumentos indebidamente y máximo en este momento. Y por si fuera poco, que haya algún juez que por ahí diga algo, si total terminan siendo leones herbívoros, porque si llegan a la corte ya tenemos los 3 votos y otras cosas. Claro. Entonces, cuando tenemos esta realidad tramposa, y acá nos viene a decir que tenemos que rescatar república, ahí no hay república, es urgente sacar esta corte, nombrar una corte nueva si es que no se decide también ampliarla. Fíjese, no dejan nombrar al Procurador General de la Nación, no dejan nombrar al defensor del pueblo, la oposición esta, no dejan nombrar al representante del Ministerio de la Defensa, o sea, los que representan los defensores oficiales.
Bueno, alguna vez eso por lo menos hay que decir, mire señores, esto es necesario para que funcione el país. Ahora, si ustedes quieren paralizar, manteniendo esta mayoría garantizada en la Corte para que acá no pase nada al servicio del país, realmente se acabó la justicia. Por eso digo, hoy técnicamente tenemos una justicia colonizada y puesta en la cabeza de sus referentes al servicio de los poderosos que nos están sojuzgando. Y eso no lo podemos tolerar. Bien, ¿hay jueces capaces de salir de esa colonización que usted dice? Y bueno, gracias a Dios tenemos un programa como el tuyo, Claudio. Claro, alguien que puede decir algo. ¿Qué que te diga? En este momento empiezo a juntar de a poco, pero creo que es la salida, que sea una salida genuina. ¿Qué cree que te diga? Perfecto. Con todos los operadores que tienen estos medios. Y bueno, sí, de la charla de hoy, hay 3 que hemos convencido, ya estamos avanzando. ¿Qué quiere que te diga? No, claro, totalmente. Nosotros con esa premisa hacemos el programa con la convicción y las ganas de poder crear conciencia. No sé si somos capaces de hacerlo, pero sí somos capaces de decir lo que nos pasa como parte de esta sociedad y lo que no nos gusta y lo que no nos queremos bancar más. Pero al menos no están en el monopolio del discurso único, porque yo te digo, en ese aspecto, al menos lo que uso para mí, ¿no? Sí. Para los artículos que escribo, etcétera. Yo digo, me gusta lo que encontré estando en México en una universidad popular que decía al frente, si algo lo suficiente malo y poderoso y no lo puede cambiar, por lo menos habla y escribe sobre eso. Claro. Por el momento, tenemos que manejar llamas pilotos, decir, mire, a mí, ahora Claudio, no nos van a callar y vamos a seguir diciendo qué va a pasar. Y bueno, hay que ver cómo pega la sumatoria. Por supuesto. Así, con silencio, cómplice o partidos políticos en última instancia se callan de miedo que los grandes hegemonías los quemen con algún muerto en el placar, o que a su vez no le ponga plata a la campaña. Así nos salimos, ¿no? Así nos salimos. Bueno, muchas gracias Miguel por estos minutos que nos dio. Les recordamos a la gente que estuvimos hablando con Miguel Rodríguez Villafañez, doctor en Derecho y en Ciencias Sociales, ex juez federal de Córdoba, periodista, entre tantas otras cosas. Gracias Miguel por estos minutos. Claudio, pero quiero aclarar para que no quede separanzado, creo que hay gente bien de Argentina, merece tener esperanza. No, por supuesto, y que sabemos que la salida existe y está, digamos, pero es una cuestión de decisiones políticas, ¿no? Vos lo has dicho, Claudio, ha sido un gusto y quedamos en contacto. Gracias, muy amable.